El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a él, a donde él estaba, un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Está bien. Gracias. Quiero centrar la atención el día de hoy sobre la primera lectura del libro del Génesis, porque a veces poco se centra la atención aquí. Nos habla sobre la segunda prueba que Dios le va a poner a Abraham. La primera prueba que Dios le pone a Abraham es que deje todo lo material, que deje la seguridad de la ciudad para irse a caminar por el desierto, para pasarse caminando, viviendo en el desierto. Esto no es nada fácil, y menos para un hombre de 90 años como era Abraham. La segunda prueba todavía va a ser más difícil aún, porque Dios le va a pedir que le ofrezca en sacrificio a su hijo único, a Isaac, y único de Sara, porque había tenido un hijo con una esclava, Agar, pero este es hijo único con la mujer a la que amaba, Sara. Y Dios le pide el sacrificio. Es un tiempo en el que se sacrificaban mucho a los niños. Por eso es que no le causa estupor, no le causa asombro a Abraham. Y entonces Abraham va a hacer esto. Pero este Isaac es el hijo que da la garantía de lo que Dios le había prometido. Estaba todo ahí la garantía. Y Abraham se muestra dispuesto a sacrificarle a su hijo. El estar dispuesto al sacrificio se toma como un hecho consumado. Fíjense, se toma como un hecho consumado, tanto en el bien como en el mal. Dice Jesús, si uno ve con malos ojos, si un hombre ve con malos ojos a una mujer, y malos ojos no es que tenga lagañas, sino con malas intenciones, ya pecó porque ya lo aceptó. Ya lo aceptó en su corazón el mal, pero también en el bien se cuenta igual. Nosotros queremos hacer un bien a una persona, pero no nos alcanza para el bien que queremos hacerle, se toma en cuenta como si se hubiera consumado. Te esfuerzas por la conversión de una persona y esta persona no quiere convertirse. A ti se te concede la gracia como si se hubiera convertido. Se considera consumado esto. Muchas veces lo único que nuestro buen Dios busca de nosotros es la disposición a su voluntad. Y aunque nos pide a veces un sacrificio, está dispuesto a detener el sacrificio que nos pidió cuando ve que hay disponibilidad de nuestra voluntad hacia la voluntad de Él. Y entonces ya no hace falta el sacrificio, basta con que se dé la prueba de que hay disposición de nosotros a hacer su voluntad. Dios sabe que la muerte de un hijo es tal vez el dolor más grande que puede experimentar un papá o una mamá. Muchas veces las mamás consideran a sus hijos como hijos muy suyos y solo suyos.
¿sí? Se consideran responsables de esa vida de ese niño y lo son, pero no son dueños de la vida de esos niños. Tan no son dueños de la vida que de repente se quedan expuestos a perder la vida y no tienen facultades para arrancarles de allí, porque no son dueños de la vida. Se les va a salir de repente el control de las manos para que se acuerden que son de Dios, que todos nosotros somos de Dios, todos nosotros somos de Dios. Aquí en este pasaje resalta mucho la obediencia heroica de Abraham. Heroica, que se levanta de madrugada. Dios le pide que sacrifique a su hijo único y entonces Abraham se levanta muy de madrugada. Tal vez hubiera esperado lo más que hubiera podido para ver si se podía alguna otra cosa, ¿verdad? Para ver si se lograba, para tardarse lo más posible. No, se levanta de madrugada para cumplir la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que le traspasa el corazón de dolor. Hay muchas personas que tienen este heroísmo de Abraham. Hay personas que a los ojos del mundo no hacen nada, a los ojos del mundo están perdiendo, a los ojos del mundo son insignificantes, pero solo Dios puede ver el esfuerzo heroico que se realiza para mantener a la familia unida, el esfuerzo heroico que se está realizando para salvar el matrimonio, el esfuerzo heroico que se está realizando para soportar las debilidades de otra persona. Y esos esfuerzos heroicos los ve Dios. Tal vez nadie más. Habrá personas que se van a desanimar pensando que nadie se da cuenta, qué caso tiene esforzarme si nadie lo vea, nadie le importa, nadie lo valora. Si hay alguien que lo valora y es Dios. Si hay alguien que lo valora y es Dios. Hay muchos héroes a los ojos de Dios, muchos héroes de la fe, muchos héroes en cuanto al amor, muchos héroes de la voluntad de Dios. Aquí por eso Abraham es considerado nuestro padre en la fe, nuestro modelo de cómo confiar en Dios sin entender, porque Abraham no entendió, sabía lo que Dios le pedía, sacrifícame a tu hijo, pero no entendía el por qué y ni siquiera le preguntó. Nosotros sí tenderíamos a preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? Abraham no, Abraham es el que confía, aunque no necesita comprender, sin entender. Es lo que nos enseña Abraham, por eso se le considera padre en la fe, modelo de cómo confiar en Dios sin entender por qué pide lo que pide, por qué permite lo que permite. Basta con saber que Dios es bueno y que todo lo puede usar para nuestro bien. Basta con eso, con saber que Dios es bueno y que todo lo usa para nuestro bien, lo permite para nuestro bien. Aún el aparente mal, las enfermedades, los dolores, las persecuciones, las dificultades, todo lo que Dios permite es porque le puede sacar un bien mayor para nosotros. Es un misterio esto en el amor de Dios. Aquí en la tierra es muy difícil entender a Dios. Por eso basta con que sepamos que Dios es bueno y que le puede sacar un bien mayor a las circunstancias no que provoca, permite, dada la terquedad de la voluntad humana. El amor desordenado por los hijos ha llevado a más de una mamá a reclamarle a Dios. Le reclaman a Dios, le reclaman derechos que no existen, le reclaman derechos que no tienen. Que no, las mamás engendran, no crean. Es Dios el creador, es Dios el que saca de la nada a un ser humano. La mamá lo engendra en su vientre, pero ni siquiera ve cómo, ni siquiera se da cuenta en el momento en que esto sucede. Y hay mamás que se sienten tan dueñas de sus hijos que le exigen, le reclaman a Dios, repito, derechos que no existen, que no tienen, o empiezan a prometer cosas que no van a poder cumplir, o empiezan a pedir cosas que no merecen. Y luego, si el hijo se muere, no saben resignarse a la voluntad de Dios, no saben resignarse a esa pérdida que no va a ser eterna, que va a ser momentánea.
pero no pueden resignarse porque creían que era algo suyo, que les fue arrebatado, y todavía muchas le dicen a Dios, ¿por qué me lo quitaste? Era de Dios. Cuando Dios toma algo suyo, no es que nos quita ni nos arrebata absolutamente nada. Dios puede tomar lo suyo, lo que nos prestó. Todas las abuelas siempre decían con mucha sabiduría, con la vida que Dios me preste, si Dios me presta vida, porque la vida verdaderamente es de Dios. El hecho de que Dios permita que una persona muera no quiere decir que Él le quitó la vida. Que una persona se enferme no quiere decir que Dios lo enfermó. Quiere decir que lo permitió. El Señor lo permite las cosas, aunque lo puede permitir a través de diferentes circunstancias. Puede permitir que una persona pierda la vida en un accidente o puede no permitirlo. El Señor puede hacerlo y puede no hacerlo. Puede permitirlo por una imprudencia de otra persona o de la persona misma, para que sea lo que le quite la vida a esa persona. A veces el hijo desahuciado tiene miedo y no puede encontrar en los papás un soporte. ¿Por qué? Porque ellos están también muriéndose por dentro. No pueden encontrar consuelo, no pueden encontrar fuerza, y por eso pasan del miedo al pánico cuando ven el rostro de sus papás todo desencajado. Con el temor se dan cuenta de que las cosas no están bien y pueden pasar del miedo al pánico. Por eso cuando la Santísima Virgen está delante de la cruz y Jesús crucificado, cuando Jesús volteaba y la veía, sonreía. ¿De dónde sacaría esa sonrisa la Virgen? ¿Quién sabe? Pero ella no le iba a provocar un dolor más a su hijo y le sonreía, como diciéndole, estoy bien, por mí, no te preocupes, síguele, estás haciendo la voluntad del Padre, yo estoy bien, por mí no te preocupes, que no sea otro dolor, porque si Jesús hubiera volteado, hubiera visto a su mamá casi desmayándose de dolor, le hubiera venido otro dolor más a él. Esa es la sonrisa heroica. Por eso les digo que hay muchos héroes que no se notan, que nadie los ha visto en este mundo, pero sí Dios conoce su heroísmo, conoce hasta dónde han llegado, hasta dónde se esforzaron, hasta dónde han luchado, todas las veces que han llorado en el silencio, que han llorado en la soledad. Dios sabe muchas cosas de nosotros que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero así es. A muchos se les olvida cuando están sufriendo que Dios también sufre con nosotros. Cuando una mamá ve sufrir a un hijo, a ella le duele, también a Dios. A Dios le duele tu dolor. No es que esté indiferente, ya le pedí a Dios, pero no le importa, no me escucha, no me quiere hacer caso. Tu dolor le duele a Dios porque te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Por lo tanto, a Dios le duele más tu sufrimiento, le duele más tu dolor a Él que a ti mismo. Le duele más a Él. Y hay personas que siguen creyendo que Dios no les escucha, que Dios no quiere, que Dios no les hace caso, que a Dios que ellos no le importan a Dios. Están equivocados. No han entendido nada de las cosas de Dios ni del amor de Dios. Dios nos ama y le duele más nuestro dolor. Y ese niño, Dios ama a ese niño también. Dios ama a ese niño, que no parece, es que no entendemos el por qué permite lo que permite. No vemos el fin último en el que Él va a salir triunfando y va a hacer grandes cosas. Hay mucho, ¿verdad? Decía una persona de esos místicos que el Señor les hace ver y les hace escuchar su voz. Decía como un niño que había nacido enfermo con lo que se llama hidropesía, una cabeza inflamada de agua y muy doloroso, ¿verdad? Me acuerdo que estaba con el biberón y estaba un bebecito, ¿verdad? Con el biberón y se quejaba, ay, y luego comía, ay, y luego comía poquito. Y yo me quedé asombrado, ¿cómo puede alguien tan pequeño y que nada debe estar en esas circunstancias? Y decía esta persona, que a veces, que el Señor le había dicho, que a veces desde el mismo momento que se engendra un niño, a veces Dios les expone, mira, tu papá y tu mamá están en estas circunstancias, están en este peligro. Si tú me ofreces tu vida y sufres esto y esto y esto para morir en esta fecha, yo puedo rescatar a tus papás. Por eso hay niños que vienen a morir.
Hay niños que vienen a morir y nadie se los va a poder quitar. Nadie se los va a poder quitar eso, porque estos niños ya dieron su sí. Es un trato ya directo que tuvieron con Dios. Cuando yo escucho eso, dije, bueno, tiene un poco de sentido. Porque los doctores se asombran de que no hay tratamientos que puedan ayudar a ese niño, y mucho va dependiendo a veces de las circunstancias de los papás, porque ya Dios tiene destinado a cada persona su tiempo. Me acuerdo de también un adolescente casi joven, ya, sí, podríamos decir joven, de 20 años, que tenía el síndrome de Down. Un niño, porque pensaba todavía como niño, y él apenas se podía dar a entender, hablaba medio, pero fue un niño muy querido, en su casa, muy cuidado en su casa, y un día llega con su mamá y le dice, mamá, estoy contento, a su manera, pues su mamá le entendía más que los demás. ¿Por qué estás contento, mijo? Porque vino la Virgen y me dijo que ya mañana me va a llevar con ella. Es muy bonita. Dice, mañana al mediodía me va a llevar con ella. Y la mamá pensó, pues son fantasías de este niño. Ay, mijo, sí. Y al siguiente día a las 12 se murió. Al siguiente día a las 12, porque ya está todo medido. No es a ver cuánto sufre esta persona o aquella. Dios todo lo tiene medido, todo lo permite con un porqué, con un para qué. Dios conoce esas razones, nosotros no las podemos entender. No tenemos sabiduría divina ni tenemos amor divino. No podemos entender nosotros a Dios. No podemos, pero podemos saber que no es un Dios indiferente a nuestro dolor. No es un Dios que nos deja abandonados y que no le importa que estemos sufriendo. Le duele nuestro dolor. Solo Dios sabe entonces por qué permite lo que permite. ¿Por qué unos padres les permite que le entreguen a sus hijos y a otros se los devuelve sanos? ¿Por qué? Porque a unos sana y a otros no sana. Todo eso está en la mente de Dios. Todos nosotros quisiéramos sanar, estar bien y ser felices porque hemos sido creados para eso. Nosotros no fuimos creados para estar enfermos, achacosos y con todos los problemas que traemos, que son consecuencia de las malas decisiones que hemos ido tomando en nuestra vida. ¿Verdad? Pero no es lo que Dios tenía pensado para nosotros. Pero ¿por qué Dios sana a una persona y a otra no? No sabemos. Una misa de sanación con un padre que tiene un poder de sanación muy grande y sanan unas personas y otras no. Y traían la misma enfermedad y tal vez hasta en un grado menor. ¿Por qué? Está dentro de los planes de Dios para cada persona lo que le va a permitir soportar, pero siempre es para su bien, porque le puede sacar Dios un provecho mayor a eso, un provecho mayor. Dios Padre, fíjense nada más el amor de Dios, porque Dios Padre no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Abraham lo subió al monte que Dios le había marcado, hizo el altar, agarró al niño, lo puso sobre la leña, sacó el cuchillo, levantó el cuchillo y cuando ya lo iba a descargar viene la voz de Dios: detente, Abraham, no lo toques al niño, no le hagas daño. No permitió que el hijo de Abraham fuera sacrificado, pero sí permitió que el suyo fuera sacrificado. Fíjense, no quiso ver sufrir a Abraham, pero él sí sufrió. Fíjense, cómo no es un Dios indiferente, no es un Dios que permite que a este no le va a hacer caso por gordo y feo. No, Dios nos ama y le duele nuestro dolor, le duele nuestro dolor. En ambos casos es una expresión de amor. En el caso de Abraham lo hizo por amor a Abraham, en el caso de su hijo lo hizo por amor a nosotros. Todo lo que Dios hace, el motivo último y final siempre es el amor. Siempre es el amor a fin de cuentas. Si Dios nos abriera los ojos, al mundo espiritual, no podríamos vivir ya sin las cosas de Dios. No podríamos verdaderamente vivir sin las cosas de Dios. Si Dios nos abriera los ojos, si venimos a la Santa Misa y nos abriera los ojos en el momento en el que comienza el ofertorio en la Santa Misa, empieza el ofertorio y Dios nos abriera los ojos, veríamos la realidad
cómo Dios prepara la venida de su Hijo que se va a hacer presente sobre este altar, y que después ese Hijo de Dios Padre, con ese aroma a fidelidad divina, con ese aroma a amor divino que solamente Jesús puede tener para corresponderle al Padre, ese aroma del amor del Hijo al Padre y de su fidelidad, el sacerdote lo toma en sus manos y lo levanta. Nosotros nomás vemos ahí el cáliz y vemos una hostia, un pedazo que parece pan. Dios Padre ve a su Hijo. Dios Padre ve el sacrificio de su Hijo y el sacerdote lo eleva, ofrece a Jesús al Padre y le pide: te ofrecemos esto, Padre. Es como se alcanza la misericordia. Es como se alcanza: mira, Padre, cuánto nos amó tu Hijo. Aquí está tu Hijo muerto y sacrificado. Mira cuánto nos ha amado. Por el amor que tu Hijo nos ha tenido a nosotros, ten misericordia. Y Dios Padre tiene misericordia para que el sacrificio de su Hijo tenga frutos. El Padre Celestial tiene misericordia para con nosotros, para que el sacrificio de su Hijo tenga muchos frutos. Pero si nosotros viéramos esas luces divinas, esos aromas divinos, si nosotros pudiéramos percibir ese Dios que se ofrece a Dios mismo en favor de nosotros, es que no se podría estar sin estar de rodillas, no podríamos pasar días sin la Santa Misa, pero como no vemos, no sentimos solamente lo que alcanzamos a saber intelectualmente, porque por eso entonces pues no nos sentimos lo suficientemente motivados. No nos sentimos, pero es el encuentro del sacrificio del Hijo de Dios por amor a nosotros para rescatarnos, que es lo que ofrecemos a Dios Padre. Eso es lo que nosotros ofrecemos a Dios nuestro Padre. Abraham, regresando a Abraham estaba convencido de que Dios iba a tener una solución para su hijo Isaac. ¿Cuál? No sé, hay quienes piensan que Abraham a lo mejor creía en la resurrección, que Dios iba a poder resucitar a su hijo. No sabemos, no dijo nada Abraham, no dijo nada, no comentó, todo eso se le quedó en su corazón a Abraham. Pero eso sería porque Abraham no había visto nunca una resurrección, pero ¿habrá creído que Dios tenía el poder para resucitarnos? Tal vez. No sabemos qué es lo que pasó en este corazón de Abraham, pero sí sabemos que estaba convencido, si no nos hubiera atrevido a hacer lo que iba a hacer. Estaba convencido de que Dios tendría una solución si se moría Isaac. Nosotros no tenemos tanta fe. Nosotros no estamos tan seguros de que Dios pueda tener una solución para nuestra vida. No estamos tan seguros. Esa seguridad, ese abandono en el sacrificio es lo que puede ocasionar un milagro en nosotros, pero nos falta la fe, nos falta la verdadera fe. Saber que Dios puede tener una solución, que Dios le va a sacar un provecho mayor a las circunstancias que estamos viviendo. Bien podríamos decir que así como Isaac, dicen que fue figura de Cristo. ¿Por qué? Porque Isaac cargó la leña en la que iba a ser ofrecido en holocausto a Dios. Igual que Jesús cargó la cruz en la que iba a ser crucificado. Así como Isaac fue figura de Cristo cargando su cruz en la que iba a ser crucificado, bien podríamos decir que Abraham fue la figura del Padre Celestial que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Solo que Abraham no lo consumó en su corazón nada más, y Dios Padre sí consumó. Sí vio a su Hijo Jesús morir en la cruz, sí vio consumado el sacrificio. Por eso, más alcanzarían de Dios las mamás que estuvieran dispuestas al sacrificio de sus hijos para que se haga la voluntad de Dios. Más alcanzarían de Dios que las que se enfrentan con Dios exigiendo derechos que no tienen para tratar de arrebatarle de las manos a Dios una vida que ellas podrían destruir. Nosotros somos seres humanos y cometemos muchos errores. Por eso todo tiene que estar puesto siempre y solo en las manos de Dios. Solo en las manos de Dios. Cuando alguien enfrenta a Dios, lo único que pierde es la fe.
El que pierde es esa persona, lo que va a perder es la fe. Por eso, qué importante es ver a Abraham y aprender nosotros de Abraham. Qué importante verlo y aprender de Abraham. Cómo Dios a veces busca algo diferente de lo que nosotros buscamos. Por eso es que no nos entendemos con Dios. Hoy escuchamos en el Evangelio, le llevan a un joven paralítico. ¿Qué es lo que quería un joven paralítico? Caminar. Es lo que quería. Tal vez para jugar fútbol, para correr, para hacer su vida como antes la hacía. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que se salve. No que tenga el servicio de sus pies por unos cuantos años más, 50 o 100. ¿Qué tanto son 100 años en comparación de la eternidad? Nada. 100 años en comparación de la eternidad son nada. Por eso es que Dios se va hacia lo principal que nosotros ocupamos y por eso no alcanzamos a ver el bien que Dios nos quiere hacer. Pensamos que es un mal, pensamos que no le importamos a Dios cuando Dios está viendo un bien mayor que nosotros no alcanzamos a ver. Por eso Jesús voltea y le dice al joven, joven, porque ve la fe que tienen ellos, joven, tus pecados te quedan perdonados. Si le hubiera sanado de los pies, ¿se salva el muchacho? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe y luego utilice los pies para ir a pecar? No sabemos si se iba a salvar porque le hiciera el milagro de la sanación de los pies, pero si le perdona los pecados, sí se salva. Por eso Dios va hacia el bien mayor, pero el bien mayor no siempre lo alcanzamos a ver nosotros. Nos desesperamos porque no alcanzamos el bien que quisiéramos tener en este mundo, pero Dios va buscando un bien mayor para nosotros, un bien mayor. Por eso cuando las mamás están dispuestas a sacrificar a sus hijos para que se haga la voluntad de Dios y no chiquear a los niños, sino llevarlos a esta voluntad divina que los puede salvar, pueden alcanzar más, mucho más que si quisieran enfrentar a Dios y arrebatarle a la fuerza un milagro. Hoy pidamos la gracia de saber que Dios conoce la solución hasta de lo imposible, pero que es necesario abandonarnos en Dios, no tratar de manipular a Dios, no tratar de manejar a Dios, no tratar de decirle qué es lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Somos nosotros los que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pensamos que hay cosas que nos servirían, pero aún no siempre nos sirven. Ustedes se casaron pensando que iban a ser felices y miren la cara que traen. A veces le atinamos a algo, no siempre, por eso hay que dejar a Dios ser Dios, sin tratar de entender, porque no vamos a poder entender con nuestro corazón tan mezquino y tan endurecido a un corazón tan lleno de amor. No vamos a poder entender a Dios, que nos baste con saber que Dios nos ama, que nos baste a nosotros con eso, que Dios puede tener una solución, aunque de momento no la veamos. Que Dios puede sanarnos, sí puede sanarnos, pero que Dios puede sanarte, ¿significa que sanándote te vas a salvar? No. Los milagros no salvan a nadie. Los milagros son para los que tienen fe, se les aumente la fe y puedan salvarse. Para eso son los milagros, pero los milagros no son para la salvación. Nadie se salva por recibir un milagro. Pero sí nos salvamos si crecemos en la fe, en la confianza, en el abandono en Dios. Entonces, hagamos un esfuerzo, pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de poder ver con esa fe de Abraham, confiar en Dios con esa fe de Abraham, sin entender, sin querer entender por qué Dios no hace, por qué Dios no escucha, por qué Dios está buscando un bien mayor para nosotros que no alcanzamos a ver. Hay que abandonarnos en Él. Abraham no sabía que Dios le iba a detener y no le iba a permitir el sacrificio. No lo sabía, pero ya lo había aceptado sacrificar en su corazón y por eso Dios le tomó como un acto consumado. Ahora creo que tienes fe en mí. Ahora veo y creo porque ya lo vi. Por eso nos tiene que poner a prueba. Somos libres. Somos libres nosotros, podemos decir, nosotros yo voy a ser fiel a Dios, voy a estar así, voy a ser fiel hasta la muerte. Pedro lo dijo, yo nunca te abandonaré, yo te seguiría hasta la muerte.
Y le dice Jesús: Pedro, hoy mismo me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Con qué vas a morir tú por mí? Hoy me vas a negar 3 veces. La gracia del martirio, eso viene de Dios. En ese momento Pedro no tenía la gracia del martirio, por eso salió corriendo, por eso se defendió, por eso lo negó 3 veces. Pero cuando Pedro recibe la gracia del martirio, se entrega a ser crucificado. Lo iban a crucificar, era un anciano, ya había dado toda su vida ya por el Evangelio y acepta la voluntad de Dios y muere mártir Pedro, pero porque le fue dado la gracia. Entonces nosotros no sabemos si la gracia va a llegar después para nosotros y de qué manera va a llegar y qué es lo que nos quiere dar Dios. Es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Por eso no tenemos que sacar conclusiones equivocadas, lógicas humanas, porque Dios no se mueve en base a una lógica humana, sino se mueve en base a una sabiduría divina. Pues que el Señor nos conceda esta gracia de ir creciendo en la fe, de saber abandonarnos en Dios, ser conscientes que si no nos hace caso no significa que no nos ama o que no nos escucha, solo que es muy posible que esté siguiendo otro fin. La liberación, la sanación de otros aspectos de nuestra vida, no sabemos, pero Dios algo está haciendo en nuestra vida. Que el Señor nos conceda una fe muy grande, de esas que mueve montañas, para saber esperar en Dios. El esperar en Dios, y hay que pedirle también nos conceda una fe así, tan grande como la de Abraham, que se pueda demostrar con los hechos. No una fe que se diga, tengo mucha fe, una fe que se pueda demostrar, una fe grande como la de Abraham, que se pueda demostrar como lo demostró Abraham. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.